Hace 20 años los estados nacionales comenzaron a cambiar. Ciertas lógicas que hablaban que las personas y los inmigrantes eran incluidos en el sistema mediante, en tanto consumidores como consumo de masa, hoy esas lógicas parecen variar hacia otras variables que nos llaman mucho más la atención y la preocupación. Estamos hablando de la expulsión, estamos hablando de la extracción. Estas lógicas también han cambiado la forma en que hoy concebimos las ciudades, unas ciudades globalizadas, con un cosmopolitismo que también se puede convertir eventualmente en fuerzas políticas. La migración hoy día es una agenda que no está solo en los países, es una agenda mundial. Este es Proyecto C, el programa del Mostrador TV, que le busca el lado C a la cultura y la ciudad. Bueno, y hoy para hablar de estos temas que son muy contingentes, que son también muy emergentes, nos acompaña Saskia Sassen, una invitada ilustre para nosotros. Ella es socióloga, es economista y también escritora de unos bestsellers muy importantes para las ciencias sociales y desde luego Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Bienvenida, Saskia. Es un gran placer. En el marco del Congreso del Futuro, en el primer día de la inauguración, tú hiciste algunos adelantos, algunas visiones de cómo, que nos sirven para entender un poco el mundo. En la introducción yo acababa de hablar acerca de estos factores, de estos cambios en la sociedad, en los estados nacionales que han derivado en lógicas distintas. ¿Cuáles son los procesos que se vivieron y que hoy día están dando cuenta del mundo en que vivimos? Bueno, a mí una cosa que me interesa mucho, que es a menudo en la interioridad de un territorio nacional, que se da un cambio, pero que se vuelve global porque se repite en país tras país, pero porque se da en la interioridad de un Estado nacional o de un territorio nacional, es un poco invisible. Entonces, uno piensa que el cambio, cuando pasa un poco que viene de afuera, algo nuevo, se integra a un país. Entonces, a mí me ha fascinado el descubrir cambios y dinámicas que son un poco invisibles. Y una pregunta que yo me hago a menudo es, ¿cómo cambian los sistemas complejos? Y a menudo cambian de manera que no se nota el cambio. Una capacidad de tiempo 1 en un sistema cambia, es la misma capacidad en tiempo 2, pero se instala en otra sistematicidad, ¿no? En otra combinación de elementos, y de ahí surge el cambio. Entonces no es como, digamos, cuando Gran Bretaña o Francia se van de sus grandes imperios, dicen, bueno, ahora ustedes tienen sus propios países, que es una cosa muy visible, muy dramática. No. Entonces uno no se da cuenta cómo va cambiando. Nuestras democracias occidentales han cambiado mucho más. Entonces Trump, por ejemplo, te indica eso. Aquí algo realmente cambió, ¿no es cierto? Y el alce de la derecha en Europa, ¿no? Entonces de pronto nosotros descubrimos, pero en realidad los cambios ya se estaban haciendo por los últimos 30 años. Una especie de alienación en mucha gente que pierde terreno, digamos, que se empobrece. Y la tendencia de las clases medias modestas de ocultar que les está yendo peor. Y de pronto explota eso, ¿no? 2 generaciones más tarde, las rebeliones. Las violencias urbanas que se han visto también en Chile y en diferentes partes. Exactamente, el Occupy Movement, ¿sabes? Entonces aquí yo creo que hay una manera en la que cambian los sistemas complejos, es una manera que hay que traquearla, hay que ir a descubrir, porque no es autoevidente, no es cuando un país se declara independiente, que es una formalidad muy grande, anunciada, todo el mundo se entera. No, estos son procesos así. Entonces, eso lo hablé ayer en el Congreso del Futuro, ¿no es cierto? Un poco. ¿Cómo cambian estos sistemas dentro de los cuales vivimos nosotros hoy? Tú acabas de citar también Trump, y en estos cambios, en estas sociedades complejas, el factor migratorio es determinante.
Y es determinante, pienso, por dos cosas. Uno, porque cambian las ciudades, ¿cierto? Cambian las convivencias. Cambian. Y también los discursos políticos se van de alguna manera adaptando o apropiando, digamos, de estas cosas. ¿Cómo ves tú digamos, que este tema, el tema, digamos, de las migraciones hoy día fue muy determinante, por ejemplo, en Trump para lanzar este tema de la muralla con México, o también en la sociedad latinoamericana? ¿Estamos cambiando o es un poco un proceso natural y vamos a ser siguiendo iguales? Bueno, cambio siempre todo, o sea, básicamente todos los sistemas humanos son un poco inestables, ¿no es cierto? Empezando con nuestro cuerpo, que se vuelve más viejo, ¿sabes? Entonces, el cambio es parte de cómo funcionan las cosas, pero yo creo que hay un cierto, y es lo que vos estás hablando, un cierto tipo de cambio que realmente lo notamos, porque tenemos épocas, digamos, hemos tenido una época que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, de un cierto tipo, una cierta modalidad económica, una cierta modalidad política, ¿no es cierto? Y eso ahora cambió, ahora lo vemos claramente. El cambio yo creo que empieza en nuestras sociedades occidentales, en realidad eso empieza ya en los años 1980, se da claramente en el 1990. Y eso es cuando se lanza esta época que llamamos la globalización. Cuando en realidad una de las cosas que pasa es que privatizamos, desregulamos, y eso implica toda una serie de cosas. De ahí sale entonces una economía global, por así decirlo. Pero eso también significa que el modelo, la lógica dominante económica cambia radicalmente, pero eso no es visible. Entonces cambia de una modalidad donde el consumo de masa es la lógica dominante. Así que mismo empresas, por ejemplo, pero realmente que simplemente son avaras, digamos, que quieren sacar algo, se dan cuenta que les conviene decirle al gobierno de un país, mirá, ayudá a las clases medias, porque más pueden consumir, más dinero tienen, más pueden consumir, ¿no es cierto? Entonces, eso fue, yo siempre lo veo como una especie de capitalismo irónico, que ahí todos se beneficiaban de que el gobierno apoyara, de que las clases medias se volvieran clases muy prósperas, las clases trabajadoras también bastante prósperas. Eso cambia radicalmente, pero lleva unos 20 años para notarlo, después de 1980. Cuando la lógica dominante ya no es una lógica de consumo de masa, pero es una lógica extractiva. Pensá en Google. Una vez que Google tiene su plataforma, brillante plataforma, y yo estoy muy contenta que Google existe, pero una vez que Google tiene su plataforma, en realidad se vuelve extractiva. ¿Cómo es eso? Toma datos sobre todos nosotros, gratis, y después los packages y se lo vende a empresas. Eso es extractivo. Facebook, una vez que tienen su plataforma, son extractivos. Las finanzas, muy distinta de la banca tradicional. La banca tradicional es comercio, te vende algo, dinero, por un precio. Todos lo necesitamos eso. Pero las finanzas, yo siempre digo, es una imagen ahora, venden algo que no tienen. Entonces, eso significa que tienen que desarrollar instrumentos brillantes, es la matemática algorítmica, no tiene nada que ver con la microeconomía esto, y con esos modelos invaden otros sectores y extraen valor. Entonces, eso es un tema complicado, entonces no lo voy a elaborar, pero digamos, eso también es un cambio radical. Entonces, la minería, la extracción de agua, las Coca-Colas, las Nestlé que van por el mundo, compran pedazos de tierra enorme, sacan todo el agua y cuando terminaron de sacar el agua, se van. Me gusta mencionar un ejemplo de China. China ve al lado, detrás de Río de Janeiro, toda una serie de cosas minerales muy buenas. Compra la tierra, construye los hospitales y las viviendas para sus trabajadores, construye la carretera que lleva al mar y construye un puerto. Todo eso para extraer el producto mineral. Y cuando termina de extraerlo, se van. Y eso lo hicieron por toda África, por todos lados. O sea, eso es extractivo. Pensar en los franceses. Querían a toda África, pero no simplemente para extraer, etcétera, pero también querían que todos aprendieran francés. La misión civilizatriz. Entonces, hoy, todo eso superestructural, el imperio, digamos, no existe.
Y cuando la gente dice esto es un nuevo imperialismo, bueno, sí, pero en realidad no deberíamos llamarlo imperialismo. Es simplemente extraer, sacar, irse. Ahora, eso de la extracción también nos lleva a otro de los conceptos que tú también has divulgado, que es el concepto también de la expulsión. Porque con ese ejemplo, por ejemplo el de China, ¿cierto?, que se extrae, pero también eso hace que las poblaciones que estén ahí sean desplazadas, se produzca un desplazamiento. Absolutamente. ¿No? ¿Cómo va afectando eso? No, imagínate que cada año tenemos datos no muy precisos, pero hay ahora organizaciones que están trabajando en muchos países a través del mundo, porque, por ejemplo, la toma de tierra para agricultura, para hacer agricultura de plantación, agricultura grande, eso expulsa a millones de pequeños agricultores. A este punto es una tragedia esto, en muchas partes del mundo, y ha generado una violencia tremenda contra los pequeños agricultores. Entonces, eso es un fenómeno, digamos, de generar una masa de gente que pierde sus campos y terminan en las ciudades. ¿Sabes? Por eso cuando todos hablan de la urbanización de la población, un elemento en esa urbanización es que hemos expulsado a millones y millones y millones, cada año varios millones, en distintos países. Esto está pasando en Asia, está pasando en Europa. Y no son los gobiernos las que lo expulsan, pueden ser empresas, pueden absolutamente, son muchas multinacionales, empresas. ¿No? Sí. No, entonces, esto es muy serio, ¿no? ¿Querías otra cosa que yo dijera? No, sí. Muy bien, sí. Entonces, eso para mí es una dinámica muy importante. Otra dinámica paralela es la compra de muchos edificios en las ciudades. Hay unas 100 ciudades en el mundo hoy que son realmente objetos de deseo de los inversores, que compran edificios muy grandes, etc. Muchos de esos edificios subutilizados. En Londres y en Manhattan, vos tenés toda una serie de edificios que nuevos, construidos o rehechos, digamos, ¿no? Vas a la noche, todo oscuro. Eso también desurbaniza la ciudad. ¿Eso para qué? ¿Para especular financieramente? Entonces yo realmente estoy investigando qué está pasando aquí. Entonces yo trato de hacer, aquí quizás también estamos viendo otra modalidad de adquisición, ¿no? Y yo creo que se me ocurre que un elemento es que están realmente comprando tierra urbana. Los qataris de Qatar, ¿sí?, tienen más propiedad de Londres Central que la reina de Inglaterra. Ese me parece un dato muy entretenido a mí. Entonces, ¿qué están haciendo? Entonces yo me fijé, ¿qué están haciendo los qataris? Se han comprado, es una especie de nueva Silk Road, ruta de seda, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Que va de Qatar, la misma cosa con los Saudi Arabia, que va por la parte sudeste de Europa, que es muy musulmana, mucho muslim, y ya ahora están en Belgrado. ¿Y cómo han hecho eso? Han comprado campos, han hecho edificios y realmente se han hecho una especie de espacio, y por otro lado están estos nodos, ¿no?, como Londres, París. Entonces, yo creo que aquí uno de los temas es quién tiene acceso a tierra, porque tenemos una crisis en el mundo. Esas periferias enormes también vienen generadas por toda la gente expulsada, como decía antes, de los campos. Entonces, aquí algo está pasando para el cual las categorías usuales que usamos no nos sirven mucho, no nos permiten ver estas emergentes realidades, ¿sabes? Pero yo creo que un tema muy grande es el tema del territorio. Singapur, un gobierno muy inteligente, muy bien manejado, se compró una gran parte, sin ningún anuncio, de Detroit pobre. No dijo nada, no hizo nada, está esperando a que salgan los últimos hogares muy pobres, y después, ¿qué va a pasar? Yo siempre digo, en 5 o 10 años, ¿qué hay ahí? A corporate center, extracción, van a poder. Entonces, yo creo que realmente, no quiero exagerar, porque la gran mayoría de la gente vive en suburbios, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en pequeñas ciudades, ahí no pasa nada. Pero hay algunas como filières, ¿no? No sé cómo se diría. Como filiales. trayectorias que uno nota que son muy, muy interesantes. Y lo mismo con los chinos.
Los chinos han comprado en todos lados, en tantas ciudades. En estos lugares donde también suelen asentarse corporaciones o ciudades muy apetecidas por las empresas, por las personas también, ¿es a lo que tú le llamas ciudades globales? Explícanos este concepto. ¿Cuáles son las ciudades globales? La ciudad global es una historia que yo la fui descubriendo en pedazos. Vos sabés que yo llegué como una inmigrante ilegal a Estados Unidos, pero era un poco una cosa romántica, no romántica en el sentido de romance, pero en el sentido de aventura. Yo tenía 18 años, me quería ir de mi casa, mi familia vivía en Italia en ese momento, yo me quería ir. Entonces mi primer puesto de trabajo fue mujer de limpieza. Y ahí había otras mujeres, eran afrocaribeñas. Y algunas de ellas tenían degrees en enfermería, que lleva años eso, ser enfermera seria. Y ahí estaban limpiando. Ahí yo entendí algo, que el espacio, esto es una acotación al margen, no, digamos, que el espacio no marca necesariamente al inmigrante. Todos conocemos a doctores que no tienen etcétera, que están trabajando como parking lot attendant, ¿no? O sea, guardando autos o algo así. Entonces, ahí yo aprendí algo que después, irónicamente, me sirvió para descubrir la cuestión de la ciudad global. Entonces, nos movimos unos años más tarde y Nueva York está en bancarrota oficial. Pero hay que recordarse que en esa época, estos son los años 80, fines de 70, 80, todas las grandes ciudades estaban pobres y un poco en bancarrota. La ciudad no era lo que es hoy. La economía de nuestros países era una economía que el territorio nacional, generar infraestructuras, los suburbios. Entonces París era muy pobre, Londres estaba básicamente en bancarrota, Tokio estaba en bancarrota, y nos olvidamos de esas historias. Yo estaba en Nueva York y todas las cosas de los diarios decían otros 10.000 puestos de trabajo perdidos, otra compañía que se fue, las grandes compañías, todos estaban yendo. Lo mismo estaba pasando en Londres. Pero yo sabía, por otro lado, por los inmigrantes, que no eran solamente los inmigrantes de América Latina que venían, había todo un plantel de gente joven muy altamente educada, también americanos, que se estaban viniendo a Nueva York. Entonces yo me contacté con mis cleaners, en este caso janitors en Wall Street, y les dijo, ¿puedo tener lunch con ustedes? Ese es el lenguaje, es a la medianoche. Los cleaners tienen acceso a todo, ¿te das cuenta? Mientras que yo fuera durante el día, no me pueden. Entonces, sí, vení. Entonces a medianoche estábamos todos comiendo, haciendo lunch a medianoche, y a un cierto punto, así muy casualmente, yo pregunto, ¿pero para quién están limpiando? Dado que todo lo que leímos, que todo se va. Entonces me dice, venga, le mostramos. Y ellos, claro, tienen acceso a todo. Y ahí pero tienen reglas muy estrictas. Me mostraron todas estas pequeñas, pero oficinas de súper lujo. Uno de ellos me dijo, aquí hay 70 nacionalidades. Entonces, una economía no visible a los que estaban ahí, los expertos de la ciudad, que todo lo que veían eran las pérdidas, se estaba instalando gradualmente en estos grandes edificios de Wall Street, que todos creíamos que esos estaban como vacíos. Entonces, claro, ese es el principio. Ahora, un poco la ciudad global, la noción, es que antes que se globaliza la economía, antes de la desregulación, privatización, cuando las grandes empresas eran nacionales, que sea en Alemania, que sea en Estados Unidos, nunca completamente, pero máximamente, hacían todos sus trabajos al interior, de sus propias oficinas. De ahí también surge la posibilidad de la movilidad de un buen trabajador que empieza a nivel bajo, va escalando, o sea, una cosa buena, digamos, ¿no? Pero una vez que se internacionalizan, que decir voy a operar en 15 países, en 30 países, en 58 países, no pueden hacer todo. Necesitan 15 horas de contabilidad sobre Argentina, 25 horas de contabilidad sobre Ghana. No, necesitan un mundo especializado que les puede dar todo lo que necesitan. De ahí surge la función de la ciudad global. No son las grandes empresas, es un mundo intermediario de especialistas de leyes, de contabilidad, de preferencias en términos de inversión por todo el mundo. Una cosa además que va cambiando. Y ninguna de esas, la circulación de nacionalidades, ¿no? Por todos lados. Y además los mandan a propósito, aprendan. Y ese es un mundo que se necesita mutuamente. Es un network sector. ¿Cómo? Ninguno tiene la completa. Entonces, esa es la función
global. Así empieza, después se vuelve a otros temas también, ¿no? Temas así de cierto tipo de militancia social, ¿no? Hay muchas otras cosas que pasan, pero ese es el inicio, digamos. ¿Cómo observamos la situación de América Latina? ¿Cómo tú podrías observar también, creo que tuviste una experiencia también en Chile, varios colegas también me la han contado también, que hoy día es muy sorpresivo y asombroso también recorrer ciertas oficinas de migraciones y encontrar filas enormes de migrantes haciendo sus trámites? ¿Podríamos estar también ante la posibilidad de que ciertas ciudades en América Latina se conviertan en estas ciudades globales? Sí, pero eso ya, Santiago ya es ciudad global. O sea, yo creo que ahora hay unas 100 ciudades globales, con muchos distintos niveles de poder, pero es justamente esa especificidad, porque la cultura de inversión, la cultura de lo deseable, es distinto en Argentina de lo que es en Chile, de lo que es en Ghana, de lo que es en Francia, ¿no? Entonces hay esos nodos, ¿no? que realmente son espacios muy especializados. Ahora, yo creo que eso también facilita la entrada. Una vez que internacionalizás así, facilitas la entrada de migrantes. Por ejemplo, muchas de las familias muy ricas se quieren traer a sus mujeres domésticas, a los que cuidan a los chicos, y andá a saber de qué países vienen, ¿no? Entonces ya hay una especie, yo siempre digo que es un espacio muy estratégico que se lanza en la ciudad global, y Chile también lo tengo, Santiago, que implica el espacio oficinas, el espacio vida de hogar, el espacio vida social, ¿no? Que es una especie de plataforma muy internacionalizada que se instala en la ciudad. Es invisible a los ojos, pero existe, tiene sus ritas. Entonces ahí ya tenés una entrada de gente extranjera que traen a sus... Entonces, ¿sabes? Eso facilita un poco una migración más amplia, pero los migrantes también vienen expulsados de sus países a menudo, ¿no? Eso es otra cosa que está pasando. Que, por ejemplo, si vos venís de Haití, Haití es un país muy problematizado, hay persecución política también, hay gangas. Entonces yo creo que hoy tenemos una gran migración haitiana en Chile. La República Dominicana tiene sus propias modalidades. Entonces aquí también lo que estamos viendo es una especie de refugiados a menudo, no simplemente el migrante, ¿no? El migrante actor fuerte que dice, bueno, yo me voy, deja detrás algo que aprecia, una casa, una familia, un pueblo, quiere ayudar. El inmigrante es una minoría pequeña en el mundo, los migrantes, ¿sabes? Tenemos mucho más refugiados ahora. Bueno, no, hay más migrantes, pero en realidad es un personaje fuerte. Yo creo que tenemos tenemos los refugiados, tenemos los migrantes clásicos y después tenemos un tercer sujeto, que es un nuevo tipo de refugiado que escapa a una situación muy, muy problemática, pero que no es una situación de guerra. Por ejemplo, los de Haití probablemente son una especie de refugiados, pero no porque hay guerra ahí, pero porque es imposible vivir por los terremotos, por la corrupción, por las gangas. Entonces, ese es un personaje de nuestra modernidad. Y no tiene nombre, y no tiene ley que lo reconozcan. O sea, para el migrante típico hay ley nacional que puede ser muy problemática, pero existe. Para el refugiado, el sistema internacional. Para este nuevo tipo, que es un refugiado la situación más extrema son los refugiados del desarrollo económico, o sea, las grandes plantaciones, las minerías, porque han sido expulsados. Y eso ahí el sistema internacional no tiene los instrumentos para verlo. A mí se me ocurre que los que vienen de Colombia, por ejemplo, hoy, pueden incluir ese tipo de gente que ha sido expulsada de sus terrenos, de sus economías más tradicionales. Los de Haití un poco expulsados por una situación imposible, pero son una especie de refugiados de nuestra modernidad, para el cual no tenemos una categoría, digamos. Ellos también forman lo que tú llamas también el cosmopolitismo, también de un grupo de personas que es desfavorecida económicamente y empiezan a generar... ¿Cómo ves tú, digamos, este tema también de la inserción? Si estamos hablando de ciudades globales, de la inserción que además también en países que no tienen mucha experiencia con la migración tienden a
a exacerbar sentimientos de xenofobia. ¿Cómo tú observas esa situación en América Latina? Eso recurre a través de la historia, que la cosa del racismo, la xenofobia, hay periodos buenos donde eso se minimiza, siempre está un poco, y después hay momentos muy serios, ¿no? Estamos ahora en un momento muy serio. Yo creo que hay mucha reacción negativa, en parte porque las clases medias modestas están sufriendo más, pierden trabajos, entonces, y lo mismo con las clases trabajadoras. Y ahí yo creo que las clases políticas han fallado, porque en vez de desarrollar un discurso que explica, mira, la economía cambió también, no son solamente los migrantes. Número dos, muchas comunidades, una vez que hay comunidad migrante, generan puestos de trabajo. Eso también, porque hacen los restaurantes, generan toda una serie de actividades, digamos, ¿no? Abren muchos negocios los migrantes. Entonces, yo creo que es muy difícil, bajo ciertas situaciones donde vos como clase trabajadora, vos como clase media modesta, vas perdiendo menos dinero, más desocupación, tus hijos no les va a ir tan bien como te iba a vos. Bajo esas condiciones surge un racismo. Esa es la respuesta más fácil. Las clases políticas deberían haber educado más al pueblo y decir, yo no estoy hablando de Chile aquí, estoy hablando de otros países. Decir, aquí tenemos un problema colectivo, no es simplemente los migrantes, es que cambió la economía. Ustedes han sido expulsados no por los inmigrantes de vuestros puestos de trabajo, pero por un cambio de sistema económico, ¿no es cierto? Ese sistema que va a la lógica extractiva y no le importa ya tanto que todos puedan consumir al máximo, ¿no? Es una manera de decirlo. Entonces, confrontamos una problemática muy seria, pero yo creo que un paso es reconocer que hoy tenemos refugiados, que son refugiados de un cierto tipo de desarrollo económico. En ese sentido son expulsados de sus tierras, de sus hogares en ciertas ciudades, etcétera, ¿no? Como para ir cerrando, sabes que también esta interesante conversación, no puedo dejar de preguntarte también sobre tu última área de investigación, que un poco se relaciona a esto también de esta falencia de las clases políticas en tanto gobernanza, ¿no? Hay unas ideas que hemos hablado previamente sobre una pregunta, bueno, ¿qué gobiernan los gobiernos hoy en día? ¿A qué se dedican hoy día? ¿Cuál es tu línea como para dando un cierre a esta entrevista? Bueno, es que, ¿sabes? Una vez que privatizamos y desregulamos, la parte de un gobierno formal, empecemos con el gobierno formal, que pierde, es el legislativo, que es donde vos y yo, nosotros los ciudadanos, tenemos standing. No tenemos mucho standing con el Poder Ejecutivo y con el Poder de Justicia, ¿no? Pero es con los porque son nuestros, nosotros los elegimos, son nuestros representantes, ¿no? Entonces, cuando vos privatizás y desregulás una economía, el sistema legislativo pierde muchas funciones, porque lo que primero ellos manejaban, por ejemplo, un sector público de transporte, un sector público de electricidad, un sector público de lo que fuere, ellos tenían, el legislativo, parte de eso era asegurarse que eso funcionara, que las leyes estuvieran bien, o sea, eso lo pierden. Eso se va entonces a un sector económico tradicional o uno innovativo, lo que fuere, pero se va al sector privado. Entonces ya los legisladores Entonces, en segundo lugar, yo creo también que los legisladores no hacen sus deberes. Si vos estás en una situación donde el sistema empieza realmente a cambiar, hay trabajo que hacer. Y yo creo que muchos legisladores no hacen ese trabajo. Entonces, lo más fácil, entonces la gente empieza a quejarse, estos inmigrantes que nos sacan, es lo más fácil de decir, sí, qué mal, ¿no? En vez de hacer algo. Entonces yo soy una crítica de lo que pasó con las funciones que hacen los legisladores. Hay algunos muy buenos, que realmente hacen sus deberes. Por ejemplo, Elizabeth Warren, en el legislativo de Estados Unidos, ella es una experta sobre algo que tiene que ver con las finanzas del consumo, ¿no? Es muy importante ese tema, es muy parcial. Debería haber muchos. Yo digo que deberíamos elegir a legisladores que son especializados en algún tema, pero entonces cubrir muchos temas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que un gobierno de los que saben. Exactamente, algo experto. Pueden ser cosas muy específicas también, y también tienen que, claro, manejar Entonces yo creo que estamos un poco en crisis. Entonces, para mí, la otra parte que a mí me interesa,
cuando yo me pregunto, que es un poco mi nuevo libro, ¿qué gobiernan los gobiernos? Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, una expansión de tierras muertas y aguas muertas enormes. Ahí no hay gobierno. No hay ningún esfuerzo tampoco de revivir por ahí. Como que nos olvidamos que existe. Entonces, a mí me interesa el hecho, y esto va en contra de una vieja tradición en ciencias políticas, etcétera, que es que los gobiernos, especialmente los gobiernos fuertes, duros, gobiernan mucho más que su propio territorio, o sea, los imperialismos. Claro. Ahora estamos en otra situación, donde los gobiernos gobiernan menos y menos. Es como todos esos espacios vacíos, muertos. Entonces, eso me importa a mí, recuperar el hecho de tierras muertas, de aguas muertas. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos espacios? ¿No? Entonces, así son así temas que yo, ¿sabes? Uno empieza así con proyectos que por ahí después termina muy Quizás distinto. no termina. Bien, te quiero agradecer esta interesante conversación. Bueno, claramente de esta entrevista y de tus libros hay muchas reflexiones que uno debería empezar a evaluar. Muchas gracias por haber venido a Proyecto C. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de estas entrevistas especiales del Congreso del Futuro 2017. Chao.